nos toca examinar en esta conferencia cuál es la respuesta que desde la enseñanza del magisterio de la Iglesia puede ofrecer la Escuela Católica a la ética y a la bioética. Cuestiones que, como señalábamos anteriormente, requieren de todos nosotros una palabra orientadora y un compromiso decidido a favor de la vida. Es tarea impostergable y apremiante de la Escuela Católica empaparse de los contenidos del magisterio en lo referente a la vida humana y a su defensa, y ayudar a nuestros jóvenes a que, participando de este saber, se conviertan ellos mismos en apóstoles del Evangelio de la vida. La Iglesia rechaza doctrinas como el consecuencialismo y el proporcionalismo, y recuerda que el valor ético-moral de un acto humano no depende de las consecuencias que de él se siguen, ni tampoco de la proporción entre los efectos buenos y malos que le son consecuentes, sino del objeto del acto mismo, de la intención y en menor medida de las circunstancias. En la instrucción Dignitas Personae del 2009, la Congregación para la Doctrina de la Fe ofrece valiosas orientaciones sobre temas de mucha actualidad referidos a la bioética. Ese documento, que quiere actualizar la doctrina de la instrucción Donum Vitae de 1987, y que de alguna manera la actualización de un documento del 87 nos está ya indicando la multiplicación de los problemas en el campo de la bioética, responde a los problemas que los más recientes desarrollos de la medicina y la investigación científica plantean a la moral católica, sobre todo los que tocan al origen del ser humano. Las limitaciones del tiempo nos obligan a presentar de modo conciso la gran riqueza de esta instrucción. A. Los modernísimos tratamientos de la infertilidad deben respetar el derecho a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Deben respetar la unidad del matrimonio, que implica el respeto de los cónyuges a convertirse en padre y madre solamente el uno a través del otro, y el valor de la sexualidad, que exige que la procreación de una persona humana sea fruto del acto conyugal, expresión de amor y donación personal. Bajo estos criterios, la Iglesia, a través de esta instrucción, considera moralmente inaceptables la fecundación in vitro, por sus siglas FIP, tanto la heteróloga como la homóloga, porque sustituyen el acto conyugal. La homóloga es cuando el espermatozoide y el óvulo son del esposo y la esposa. La heteróloga es cuando alguna de las dos cosas no proviene del esposo o de la esposa, sino de un tercer donante. Segundo, la fecundación in vitro supone la producción de embriones por medios artificiales y la eliminación de los mismos en la búsqueda del embrión perfecto, que será implantado en el seno materno y culminará su desarrollo. La Iglesia afirma que el embrión para todos los efectos es un ser humano y por lo tanto una persona humana con una dignidad propia y sujeto de derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Eliminar embriones constituye pues un asesinato de seres humanos. Por otra parte, un ser humano, precisamente por su dignidad de persona e imagen y semejanza de Dios, no puede ser producido en un laboratorio como si fuera un animal o un espécimen raro. Y lo que es más trágico, para poder realizar la fecundación in vitro, el médico en el laboratorio tiene que tener por lo menos producidos entre 7 y 10 embriones, de los cuales tiene después que escoger 1 o 2, y los 8 restantes los descarta, sea o congelándolos o sea quemándolos en un mechero. A esos extremos estamos llegando de atropello a la dignidad de la persona humana, porque un embrión ya es persona humana. Tercer tema, o C, que trata esta instrucción. La Iglesia considera como moralmente inaceptables tanto el congelamiento de embriones destinados a la implantación o a las investigaciones o a cualquier otro fin, así como el aprovechamiento que se podría seguir de los mismos, porque siendo como son personas, no pueden ser tratados como mero material biológico que se usa y después se bota. D.
la manipulación del patrimonio genético humano en el embrión orientado a mejorar a los hombres, hacerlos más perfectos, sanos, desarrollados, etc., es rechazada por la Iglesia como ilícita e inmoral. Supone la manipulación del ser humano según un criterio predeterminado y arbitrario. ¿Quién determina cómo es o debe ser el ser humano perfecto? Esa es la gran pregunta. Y todo ello nos recuerda las prácticas eugenésicas de los nazis y su búsqueda de la raza superior. Además, esta manipulación se realiza siempre en el contexto de la fecundación in vitro que la Iglesia ha rechazado, como ya hemos visto. La moral católica rechaza taxativamente la clonación humana en todas sus formas, sea reproductiva, terapéutica y o científica. Conviene situar textualmente las graves afirmaciones del magisterio a este respecto. Y cito el número 15 del documento Dignitas Personae de la Congregación. En los números 28 y 29. La clonación humana es intrínsecamente ilícita, pues llevando hasta el extremo el carácter inmoral de las técnicas de fecundación artificial, se propone dar origen a un nuevo ser humano sin conexión con el acto de recíproca donación entre dos cónyuges y más radicalmente sin ningún vínculo con la sexualidad. Tal circunstancia da lugar a abusos y a manipulaciones gravemente lesivas a la dignidad humana. Aun cuando la instrucción Dignitas Personae no toca el tema de la eutanasia, considero importante indicar una palabra al respecto. En la encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II da una definición muy precisa de la misma. Dice el Papa: por eutanasia, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa pues en el nivel de las intenciones o de los métodos usados, y a renglón seguido ofrece la valoración moral que la Iglesia hace sobre esta acción, tomando en cuenta la tradición de la Iglesia y la continua doctrina del magisterio. Contrariamente a lo que algunos han sugerido de manera tendenciosa, el Papa Juan Pablo II no está expresando su opinión personal sobre un tema controvertido, sino está testimoniando la enseñanza formal de la Iglesia Católica al respecto. Y cito: compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado suicidio asistido significa hacerse colaborador y algunas veces autor en primera persona de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada. No es lícito, escribe con sorprendente actualidad San Agustín, matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir, para librar con un golpe el alma de aquellos dolores que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse. La eutanasia, dice el Papa, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún como una preocupante perversión de la misma. En efecto, la verdadera compasión hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia parece aún más perverso si es realizado por quienes, como los familiares, deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos, como los médicos, por su profesión específica, deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones terminales más penosas. La opción de la eutanasia, añade el Papa, es más grave cuando se configura como un homicidio que otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos médicos o legisladores se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir. Así se presenta de nuevo la tentación del Edén. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Sin embargo, solo Dios tiene el poder sobre el morir y el vivir. Yo doy la muerte y la vida, dice el Señor. Él ejerce su poder siempre y solo según su designio de sabiduría y de amor. Cuando el hombre usurpa este poder dominado por una lógica de necedad y de egoísmo, lo usa fatalmente para la injusticia y la muerte.
De este modo, la vida del más débil queda en manos del más fuerte, se pierde el sentido de la justicia en la sociedad y se mina en su misma raíz la confianza recíproca, fundamento de toda relación auténtica entre las personas. Hasta aquí el Santo Padre. Quedan ciertamente muchos otros temas, algunos de gran actualidad y que requieren mayor profundización y estudio, como el uso de las células estaminales y su obtención a partir de embriones humanos en algunos casos, la hibridación y tantos más. Sin embargo, hemos tocado los más importantes y en todos ellos resalta como centro de la doctrina del magisterio de la Iglesia la defensa de la dignidad del ser humano, que, como recuerda el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, es, y cito, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y por lo tanto es siempre fin y nunca